Tuvo mucha repercusión ayer después de la nota para Al Jazeera en inglés de dio Diana Mondino, donde estuvo todo el país toda la tarde, creo que pendiente a las declaraciones, porque bueno, después vamos a repasar algunos recortes, porque lo que pareció una defensa de Milei pareció todo lo contrario en un momento, porque lo pero hundió. lo fue a defender, ¿no? No sé, no, pero le preguntaron no le salió sobre mucho su gestión, sobre su gobierno. Y hubo un momento donde se le da intervención a los presentes, a quienes estaban allí sentados, y apareció una persona que se llama Matías Bernengo, que es economista, es profesor de la Universidad de Bucknell en Pensilvania, en Estados Unidos. Creo que vive allá, lo vamos a conocer ahora y está en línea con nosotros. Se levantó muy temprano para hablar con REC. En la intervención habla de justamente los ajustes que ha hecho el gobierno, pero sobre la base de no pagar obligaciones con las provincias, de no pagar también otras obligaciones como podrían haber sido en su momento las cuestiones de energía y demás, y pone mucho foco en los intereses de la deuda o lo que se lleva los intereses de la deuda, y me interesó mucho el diagnóstico, por eso está en línea con nosotros. Buen día, Matías, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo estás? Bien, bueno, primero preguntarte algo sobre tu vida. ¿Qué haces laburando allá? Si estuviste toda tu vida ahí o fuiste en algún momento de este recorrido. La familia se fue hace mucho, en el 75, el año antes del golpe, a Brasil. Yo crecí en Brasil, pero volví, estuve varias veces en Argentina. Si miran el programa dicen, yo trabajé del 2011 al 2013 en el Banco Central de la Argentina. Sí, exactamente, sí, como investigador en el Banco Central, eso estaba leyendo. Bueno, a partir de allí tu intervención a Diana Mondino, y quería saber tu diagnóstico de la situación económica, porque bueno, también te repregunta el periodista qué hubieses hecho vos si en el 2023 te daban la llave del país, pero bueno, ¿cómo fue esta salida del gobierno de Sergio Massa en estos 18 meses? Y bueno, la respuesta ahí difícil es ¿qué hace uno en una situación de esas? Obviamente. No es una situación fácil la de la Argentina. Es más fácil decir que estaba mal, cuáles son los problemas. El problema argentino es una restricción externa, o sea, no acumulamos reservas. Eso nos saca posibilidades. La diferencia esencial entre no es que tenemos un problema de que no exportábamos, tuvimos problemas, yo qué sé, de las sequías y no exportamos suficiente en algún momento, pero el problema nuestro es que no tenemos reservas y con eso perdemos el control del dólar y de la inflación constantemente. Entonces ese problema se resuelve. Yo cuando estuve en el Banco Central, una de las cosas que pedía es que había que subir las tasas de interés, el diferencial de tasas. Si vos siempre tenés la tasa doméstica por debajo de lo que esperás la devaluación del peso, y terminás que conviene tener dólares. O sea, no hay nada muy raro de por qué estamos dolarizados. Estamos dolarizados porque conviene tener dólares. Y hemos jugado, todos los gobiernos, de un lado y del otro, han jugado a mantener esa situación. No es un problema fiscal, es eso lo que intenté sugerir. O sea, el hecho de que se haya hecho un ajuste fiscal no es lo que ha permitido la estabilización. La estabilización, que además la aceleró la inflación, Milei cuando entró y devaluó al principio, ¿no?, en diciembre del 2023, y la aceleró la inflación, y después como sostuvo el tipo de cambio, y eso se lo permitió dos cosas, se le permitió sostener el cambio. Uno, el swap chino en el 2024, y después el arreglo que acabo de hacer con el FMI. Entonces, si sostenés el cambio, inclusive podés decir que la magia le permitió, estabilizar, porque la magia y el ajuste fiscal son básicamente irrelevantes para la estabilización de la economía. Lo que le permitió estabilizar los precios fue el tipo de cambio. ¿Cómo resolver los problemas argentinos? Es complicado porque tenemos una deuda gigantesca, ¿no?, que hay que ir pagando. Ahora vienen obligaciones, y bueno, el ajuste fiscal obviamente no lo va a resolver. Lo que necesita la Argentina, si querés crecer, o sea, la economía crece porque se expande la demanda, porque los trabajadores tienen más dinero, pueden ir, gastar. Este es un gobierno que no ha ayudado a la gente que está más abajo, así que la veo muy complicada como crecer, y hay que ver, ¿no?, el tipo de cambio. Han perdido desde que el Fondo Monetario, es una de las cosas interesantes, que el fondo le dio dinero, pero también los obligó a liberalizar el tipo de cambio,
y eso han perdido medio el control y está, o sea, en los últimos 3, 4 meses, yo qué sé, desde abril más o menos, cuando esto quedó, el tipo de cambio se le fue como más del 20%. Uh-huh. Es interesante porque vos decís que no es un problema fiscal, sino de tasas de interés y de tratar de desdolarizar la economía. Es un problema externo, y financiero, por eso Exacto. las tasas de interés, es un problema financiero y externo. Exacto. Bien, y hacia allí uno cuando ve los reportes del Fondo Monetario y los pedidos que le hace a la Argentina, los pedidos van desde, bueno, achicar el gasto social, una reforma laboral, una reforma previsional. Ahora, quizás yo me lo perdí, pero nunca se ve en alguno de los ítems de los pedidos, bueno, desdolarizar la economía para resolver la cuestión de los dólares. ¿Cómo atacamos ese punto? Teniendo en cuenta que hay que poner de acuerdo a un montón de sectores para que dejemos de pensar tanto en dólares y pensar más en moneda nacional. A ver, las reformas estructurales, hace 40 años que hablamos de reformas estructurales, nunca ha resuelto nada. O sea, eso es un verso, lamento decirlo. La idea de que se crece resolviendo las reformas estructurales y ahí vienen los empresarios, emprendedores y vamos a salir creciendo es una tontería. No pasa en ninguna parte. El Fondo Monetario es bastante, debo decir, en ese sentido ideológico. La gente no lo entiende, pero vende una ideología cuando va a hacer estos ajustes. Pero debo decir que en el caso argentino han pedido que acumulen reservas. Es una de las cosas que han pedido porque es evidente que ese es un problema en el caso argentino. La solución de esto es muy complicada porque obviamente la Argentina tiene un histórico muy largo de mantener, si vos mirás el diferencial de la tasa argentina con la tasa americana, ponerle como la tasa básica, más el premio de riesgo argentino, más lo que devalorizamos normalmente, la devaluación esperada de la Argentina, es siempre negativo. Entonces no es un problema que hay que poner de acuerdo a la gente. Si vos consistentemente le das más a la gente en pesos, una tasa de interés que después la gente puede decir muy bien, mira, pero si la tasa de interés es muy alta, no vas a ponerle un parate a la economía. Si vos te fijás, el ejemplo que uso, yo saqué un artículo en 2019 en página 12, cuando había empezado el gobierno de Alberto Fernández, que se llama La Solución Brasileña. Y yo como crecí en Brasil, estudié en Brasil, etcétera, sí, y tengo muchos amigos en el gobierno Lula, etcétera. Lo que Lula hizo en sus 2 primeros gobiernos, y lo está haciendo en este momento, tiene una tasa de interés bastante alta el Brasil. Lula mantuvo en algún momento la tasa de interés más alta del mundo. Era suficientemente alta para mantener el tipo de cambio relativamente estable y la gente sabía que ganaba más si jugaba a los reales y no al dólar. Y no hubo ningún problema. Brasil acumuló 350, lo que tiene y sigue teniendo 350 mil millones de dólares. ¿Entendés? Entonces no se puede especular contra la moneda brasileña porque el Banco Central está sentado en una montaña de dólares. Eso es más complicado hacerlo en las condiciones que tiene Argentina ahora que las que tenía Lula en el 2003 cuando empezó esto y cuando básicamente todo el mundo en el Brasil mantuvo eso. ¿Por qué? Porque hay una situación internacional más complicada, Estados Unidos tiene tasas de interés más altas, hay mucha volatilidad en los mercados financieros por toda la incertidumbre que ha generado Trump. Pero igual se puede hacer, o sea, organizar las cosas es mantener el tipo de cambio. La gente habla de la macro organizada, ¿no? Que hay que hacer los deberes y la macro organizada. La macro organizada es tener el tipo de cambio más o menos estable, eso es el primero. Y el segundo punto deberíamos querer aumentar los salarios. Es eso lo que querés para poder crecer, ir aumentando los salarios. No es tan complicado, es que es la vieja historia de que no si no entendés lo que dicen los economistas, no, fíjate que tus bolsillos, ¿no? Sí. Porque alguien te está robando. Entonces, más o menos eso. Sí, sí. Y así quería ir porque en este último año y medio creo que hemos hecho un esfuerzo bastante sobrehumano para entender todas estas variables de tasa de interés, de bonos, de si subís la tasa de interés y después no renuevan esas letras y se van al dólar, sube el tipo de cambio, etcétera, etcétera. En el último mes vimos un aumento de esa tasa de interés, al menos de esas herramientas que tiene el gobierno para renovar, pero lo que uno escucha
es justamente eso. Se viene un vencimiento de tantos billones en letras que si el gobierno no les da más tasa o una tasa que los seduzca o que seduzca al mercado, se puede volcar al dólar y eso dispara el tipo de cambio porque no tenemos esos dólares. Y ahí, ¿dónde está el punto? ¿Ahí, en acumular reservas mientras la tasa está alta o cómo se va manejando? ¿Puede estar la tasa alta eternamente quitándole pesos a la economía? Es en pesos. Es en pesos. Y se le puede pagar. Hay como si hubiera algún problema en pagar en pesos. La deuda en pesos no es problema. Falta de pesos no tenemos. Le podés pagar a la gente. ¿Quieren más pesos? ¿Quieren tasa más alta? Dale tasa más alta. Ahí cómo resolvió Lula el problema de tener tasas altas y sin embargo salió creciendo, subieron los salarios y todo. Porque daban crédito subsidiado. Tenés el BNDES, le das crédito subsidiado. Está el Banco Nación. Necesitas crédito para hacer crecer a la economía real, para darle a la gente para que compre una casa, para darle a la gente que pueda plantar más y crecer, para que abra una fábrica. Y tenés crédito subsidiado, para eso está el crédito subsidiado por la vía del Estado. No hay ningún problema. La economía se expande si la gente tiene cómo gastar, si hay más demanda, etcétera. Entonces esa parte se puede hacer. La idea de que se va a ir la gente al dólar si tenés un déficit fiscal, se va a ir al dólar simplemente si conviene ir al dólar. Se conviene ir al dólar si la devaluación es más grande que la tasa de interés. O sea, si yo tengo $1 y mañana el dólar vale, ¿cómo se llama?, el doble de lo que valía antes, yo gano 100% teniendo dólares. Y la tasa de interés es 10% y yo me voy a ir que gano 100%, no que gano 10%. Entonces, la gente no... hay una cierta racionalidad económica. Si vos le das consistentemente más al que tiene dólares, la gente va al dólar. No hay nada irracional ni nada diferente en la Argentina con relación a eso. O sea, la única diferencia es que nosotros hemos mantenido... hay un régimen en el cual hay gente que gana, inclusive la gente que gana con esto, debo decirlo, es la gente que está en el poder, es la gente del mercado financiero. O sea, Caputo estuvo ahí antes, cuando se sacó el otro acuerdo con el FMI, entró un montón de dinero en la Argentina en ese momento. El problema es que el dinero se fue, porque lo mantienen la tasa baja. ¿Quién te crees que sacó el dinero de la Argentina? Es gente que, en última instancia, tiene conexiones con Caputo, es gente que está en la City, es gente que, viste, que maneja estas cosas. O sea, no hemos perdido. Los argentinos, hay gente en Argentina que pierde con esto, pero no todos en la Argentina. Esto es un régimen de acumulación que no genera crecimiento, que no genera bienestar en la sociedad, etcétera, pero no, para la élite argentina la cosa va bien. Cuando Milei y la gente esta te pasan videos y te dicen, la Argentina era un país potencia, que nunca lo fuimos, y te dicen, mirá, te ponen un video de la Recoleta en 1900 y había subte y todo, éramos un país desarrollado, que no lo éramos. Si vas ahora a la Recoleta, la Argentina es un país desarrollado, no hay ningún problema, la gente está bien, la gente puede viajar, está en Nueva York, yo para la entrevista estaba en Londres, está lleno de argentinos en Londres, que la están pasando bien, no hay ningún problema. ¿Entendés? Para esa gente la Argentina siempre fue y va a seguir siendo un país desarrollado. La cuestión es, ¿para quién es el país? Y bueno, y otro de los puntos que quería hablar y que lo expones en la entrevista es el problema, más allá de la restricción externa, la cuestión de los depósitos en el exterior, de justamente de esa porción acaudalada de la Argentina que por H o por B no invierte o no le ingresa o directamente la lleva afuera. Y sí, eso. O sea, la Argentina es sabido, hay suficiente dinero para pagar la deuda externa. El problema de la fuga de capitales no es nuevo. Tenemos 50 años de historia de fuga de capitales. Los ciclos son ciclos claramente asociados, contrario a lo que se dice, ¿viste? Uno puede tener visiones sobre los varios peronismos y sus complicaciones, pero la historia de la supuesta decadencia argentina, que no es de la decadencia porque nunca fuimos desarrollados, pero los últimos 50, 60 años realmente de estancamiento económico, son los ajustes neoliberales. La deuda la hizo la dictadura militar en los años 70, ¿cómo se llama? Después tuvimos todos los años 80 para intentar arreglarlo, no pudimos. Se hace con el neoliberalismo de Menem, donde vuelve a aumentar la deuda y explotó como explotó en el 2001, 2002. Más que duplica Macri. La resolvieron entre las dos negociaciones en 2005 y 2010, Cristina y Néstor, y nos vuelve todo con la más que duplicaron. Y fueron al FMI y nos metieron otra vez el FMI como alguien que tiene que controlar nuestras políticas macroeconómicas con una deuda que vuelve a ser gigantesca.
y está de vuelta, es el mismo equipo, es la misma gente, es Sturzenegger, es Caputo, o sea, no entender lo que está pasando, es un ciclo que se repite. Entonces, es la gente, cuando van y miran los Panama Papers, ¿quién tiene dinero afuera que hay que blanquearlo? Tiene el propio Macri, ¿te das cuenta? Estamos hablando de la misma gente que tiene el dinero afuera. Así que cuando vienen y te dicen, el problema de la Argentina es que, viste, gastamos mucho y es un problema fiscal. No, no es verdad, es un problema externo de una élite que tiene su dinero afuera y que siempre ha jugado eso y que le va bien con eso. El país va bien, el país es tan desarrollado en ese sentido como lo era. ¿Producimos qué? En vez de vaca y carne, producimos soja. No importa, es lo mismo, es el mismo país. Es el mismo país de una nueva versión. Matías, bueno, me quedan dos, pero primero voy por la coyuntural. El gobierno en sus números, en su diagnóstico, dice que ha sacado gente de la pobreza. Por el contrario, cuando te escuchamos, ayer que salió la entrevista, decimos, no, acá hace falta inyectar recursos a los sectores más vulnerables que la están pasando mal. En tu historia en Brasil, bueno, estás en Estados Unidos, pero en tu historia en Brasil y en los organismos que has integrado, ¿cómo se condice esto? ¿Cómo debería ser una política que cuide a esos sectores mientras dure la recesión? No sé si algún día se va a salir, pero mientras dure este proceso, y nada, ¿y por qué no atenta al crecimiento del país poder asistir a esas personas? A ver, eliminar completamente la pobreza, lamentablemente los economistas no saben cómo hacerlo. Se puede eliminar cosas como el hambre, ¿no? Que Lula la ha eliminado de vuelta, por ejemplo, en el caso brasileño, porque eso es relativamente simple. La pobreza, como es medio relativa, hay dificultades, pero se puede reducir. Y obviamente los últimos años han sido, ¿no? Inclusive con Milei, muy duros. Aunque el FMI, acá debo decir, el FMI lo ha obligado a mantener en la parte más abajo, ¿no? Algún tipo de transferencia que no sé si él hubiera hecho. Por lo menos no está en sus instintos, y para reducir el FMI, para reducir los problemas sociales que le genera este tipo de ajuste. Yo te doy un ejemplo acá de la pandemia en Estados Unidos. Durante la pandemia se dieron muchas transferencias para la ayuda a las familias que tenían chicos. Y esa ayuda, Estados Unidos siempre tuvo pobreza para los chicos menores de, no sé, ahora te miento la edad, pero es algo como 5 años, algo como el 12%. Y durante la pandemia la redujeron así significativamente, la bajaron para algo como el 5%. Pero esos programas todos eran programas de alimentación, le daban dinero para que tuvieran alimentos en casa, las madres no necesitaban trabajar, etc. Esos programas fueron cortados inclusive el año antes de la elección. Si quieren saber por qué la gente estaba enojada y terminó votando a Trump, en parte es eso. Y la pobreza volvió a subir. Entonces, los gastos sociales son centrales para esto. La idea de que tienen un efecto negativo sobre la economía es absolutamente falsa. Así que no hay razón para creer que el gasto fiscal en esas cosas hubiera tenido o tenga un efecto negativo. Apenas para clarificar, los problemas fiscales en Argentina solo aparecerían si uno gasta demasiado y las importaciones suben, y ahí empezás a tener problemas de cuenta corriente. O sea, se refleja en un problema externo, porque lo que nos faltan son dólares, no nos faltan pesos. Claro. Entonces, si tenés muchos pesos yendo a las importaciones, y eso te genera un problema externo, bueno, ahí tenés obviamente un problema. Entonces, lamentablemente es parte de lo que te decía, es parte de un modelo. Ideológicamente ellos creen que el problema, no gente como Milei, el problema es que darle dinero a la gente le hace mal a la gente, porque el país crece porque la gente intenta invertir y es emprendedora y ese tipo de cosas. Y en realidad, viste, no, el país crece si hay demanda interna, si la gente tiene buenos salarios, si le das dinero a la gente pobre que puede ir y consumir, etcétera, el país crece, no hay ningún problema. Así que eliminando los problemas externos, y esa es la traba. Hemos tenido desde el 2011 no crecemos. Desde el 2011. Lula volvió al Brasil. El Brasil no crecía desde el 2014. Del 2014 al 2022, el Brasil quedó estancado, como la Argentina. Vino Lula, se cambió la regla fiscal, se le permitió al gobierno gastar.
yo tengo miedo de lo que van a hacer este año, pero igual, le permitieron al gobierno gastar, y Brasil está creciendo, vuelve a crecer 3,5 por año, crece más de lo que los mercados esperan. Aunque los mercados están muy enojados con Brasil, con tasas de interés muy altas, más del 15% en Brasil. Matías, bueno, Por una inflación muy baja. Muy interesante y nada, comparar con el caso brasileño o brasilero, si hay punto de comparaciones, está bueno y nada, da para varias charlas más. Me quedan un par de minutos y no quería dejar de dejártelos a vos. En Twitter te llamás Naked Keynes, o sea, o Keynes desnudo, algo que brotaría demasiado sí. a algún libertario. Te dejo a vos los 2 minutos para defender esta postura. ¿Qué significa? El blog se llama, es un blog muy viejo, es un blog ya del 2011, se llama Naked Keynesianism. La idea es keynesianismo desenfrenado, sería algo así, sin límites. Era un viejo amigo mío que está en Texas, en una universidad, Jamie Galbraith. El padre era un famoso economista que se llama John Kenneth Galbraith. Y Jamie lo acusaron en Fox News, un canal de derecha, de que enseñaba keynesianismo desenfrenado, Naked Keynesianism. Y yo entonces le puse al blog ese nombre, pero el Twitter no te permite un handle que sea tan grande como keynesianismo desenfrenado, entonces quedó simplemente Naked Keynes en vez del Keynesianism. Y bueno, ahí quedó, como dice un amigo mío, el keynesianismo, el Keynes en bolas. Pero, sí. Pero no era el objetivo, yo nunca lo pensé después cuando lo puse, ahí quedó. Es que tenés que pensar en personas con traducción limitada como nosotros, Matías. No, está bien. Pero no, la idea es, el keynesianismo, yo soy editor de una revista que se llama, no en inglés, el Review of Keynesianism. Yo creo que el keynesianismo, más allá de las tonterías libertarias, el keynesianismo está para la economía como la evolución para la biología. Uno puede tener discusiones sobre cómo funcionan algunos detalles, pero las ideas básicas están más o menos, son más o menos aceptadas por la gente más o menos normal. Hay varios tipos de keynesianismo, más de izquierda, más de derecha. Pero la idea de que manejar la demanda es central para manejar el nivel de actividad, que hay que tener menos preocupación con la inflación de demanda, que puede pasar, pero es muy rara, ¿no? La inflación que tenemos nosotros no es de demanda, la economía argentina no está muy lejos del producto potencial, etcétera. Nuestra inflación viene del tipo de cambio y de los salarios, es una inflación esencialmente de conflicto distributivo. Asociado a un problema externo. Entonces, el keynesianismo es lo más próximo que hay en economía a algo científico, por usar una palabra que también tiene su peso y la gente a veces lo exagera, pero es eso, nada más que eso. Matías, nada, agradecerte la comunicación. Sé que es muy temprano allá, pensé que estabas en otro lugar del mundo donde al revés era más tarde, así que nada, te agradecemos mucho la comunicación, interesante la intervención en la entrevista a Diana Mondino. Y bueno, Naked Keynes es tu Twitter, también tenés Instagram para alguno que quiera ir siguiendo el laburo y nada, el compromiso para una próxima charla para seguir tratando de encontrarle la vuelta a la calecita.